Si ustedes no han tenido la oportunidad de conocer el Amazonas, no han ido a Leticia en Colombia o Tabatinga en Brasil, pues no saben de lo que se han perdido. Es un lugar espectacular, pero con muchos retos. Y vamos a hablar sobre esos retos en medio de esta pandemia de coronavirus. Nos vamos hasta Leticia. Desde allí nos acompaña el doctor Carlos Vargas. Él es médico especialista en medicina familiar de la clínica Leticia y es el encargado del manejo intrahospitalario de los pacientes por COVID allí en Leticia, en Colombia, que para quienes conocen, doctor, Leticia y Tabatinga en realidad son una ciudad. Hablemos primero de cómo están enfrentando ustedes esta pandemia y sobre los recursos de los que disponen. Pues muchas gracias, primero que todo, Juan Carlos, muy amable por la entrevista. La realidad es que desde hace 24 días que empezó la pandemia, nosotros nos hemos visto abrumados por una gran cantidad de pacientes. Teníamos con una preparación desde hace aproximadamente un mes antes de que ocurriera el primer caso. Habíamos diseñado protocolos, estrategias, aislamiento de pacientes, diseños arquitectónicos para aislamiento, establecimiento de rutas de atención, de tal manera que estábamos preparados desde hace un mes. Para cuando llegó el primer paciente, teníamos una preparación, estamos terminando nuestra preparación. En Leticia hay dos instituciones, la que yo laboro, la Clínica Leticia, que hicimos un proceso juicioso de preparación, y el Hospital San Rafael de Leticia, que cubre una gran parte también de la población, pero que ha tenido unos serios problemas de organización en su manejo. Incluso ha sido recientemente intervenido por el Estado. Nuestra preparación ha sido concienzuda, detallada, pero aún así el ritmo de crecimiento es tan veloz que creemos que nos va a superar y que si esta situación continúa podríamos colapsar en 20 o 30 días. Ahora, uno de los retos de los que se ha hablado, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es el equipo, los ventiladores. ¿Tienen ustedes ese equipo para atender lo que está llegando? ¿Tienen las camas necesarias para los pacientes? ¿Y qué tipo de paciente está llegando con el COVID? En nuestra institución, igual que en el resto del Amazonas, el comportamiento estadístico que vemos es igual que el del resto del mundo. Hay un alto porcentaje de pacientes, hay un alto porcentaje de positivos, un porcentaje de pacientes asintomáticos, otro porcentaje de pacientes sintomáticos no graves, otro de pacientes graves que son los que hospitalizamos aquí normalmente, y de ellos un grupo que termina con ventilación mecánica y remitido a unidad de cuidado intensivo. La cantidad de ventiladores disponibles no es mucha. Nosotros contamos con 3 ventiladores. El hospital, tengo entendido, cuenta aproximadamente con 8 ventiladores. Pero aparte del equipo que tenemos y con el cual podemos ventilar a los pacientes mientras se remiten vía aérea a la ciudad de Bogotá, se requiere mucho más que el ventilador. El ventilador es una parte. Se necesita todo un equipo respiratorio conformado por terapistas, por internista, por anestesiólogo, de tal manera que el equipo, aun cuando es muy importante, es solo uno de los elementos que necesita para poder tener a un paciente bien ventilado. Ustedes reciben pacientes de Leticia, que es Colombia, pero también de Tabatinga, que es, diría uno, la misma zona, área metropolitana. ¿Cómo está manejando eso y cómo se decide a quién reciben y reciben a todos los pacientes? Pues desde que empezó, Colombia entró en cuarentena mucho antes que Brasil. Brasil, es más, creo que todavía no tiene cuarentena. Las medidas del presidente Jair Bolsonaro y su visión de la pandemia es bastante laxa, no le han dado la importancia. Y prácticamente el impacto que nosotros tuvimos inicial de casos en Colombia fue todo proveniente de Tabatinga. En ese momento la frontera no estaba perfectamente cerrada, digámoslo así. Son dos comunidades amalgamadas que viven en un lado, trabajan en otro. De tal manera que el paso del personal de Tabatinga hacia Leticia era muy fácil. Poco a poco se ha ido ajustando y por supuesto que cualquier paciente que nos llegue tenemos que atenderlo porque ya está en la institución y debe recibir la atención. Los primeros pacientes que tuvimos fueron todos de Tabatinga, la mayoría de ellos críticos, algunos fueron remitidos a Bogotá, a unidad de cuidado intensivo, porque además de que son residentes de Tabatinga, son personas colombianas que tienen servicio médico aquí. Poco a poco eso se ha ido ajustando y ya hoy en día no están pasando tanto de Tabatinga hacia Colombia y están siendo atendidos en los servicios médicos de allá, que también afrontan o que están afrontando serios problemas hasta donde tenemos información. El reto que enfrentan ustedes es de recursos. ¿Y cómo está el comportamiento social en Leticia por la pandemia? ¿Hay distanciamiento social? ¿Se está observando la cuarentena? ¿Cómo ve usted los factores que pueden incidir en que esto se controle o no?
Pues digamos que a medida que se ha extendido la pandemia, la gente a fuerza del temor ha entrado un poco en conciencia de eso. Realmente el desinterés hacia las medidas de aislamiento, el no cumplir con la etiqueta social, las autoridades colombianas no exigían permanentemente el cumplimiento de estas acciones. Pensamos que eso de alguna manera influyó en el desarrollo de la pandemia. Hoy en día se han ajustado, pero pensamos que esas medidas, aunque útiles, son un poco tardías. Creemos que una gran cantidad de la población de Leticia va a resultar contagiada. Incluso hemos tenido bajas entre nuestro personal que ha salido positivo y eso nos genera un reto adicional, puesto que el recurso humano en Leticia es escaso. Para terminar, doctor, ¿qué quiere usted que sepa quien está fuera de Leticia? Leticia, para quienes no conocen, está separado de Colombia por una densa selva. ¿Qué quiere usted que sepa la gente de lo que está ocurriendo en Leticia ahora en esta época de pandemia? Pues lo primero que quería informarles es que estamos librando pues un reto inmenso, una batalla muy grande con un comportamiento de la pandemia el más veloz del país, que tenemos unos recursos que hemos utilizado juiciosamente, que el hospital, la otra institución diferente a la nuestra, que es la Clínica Leticia, está afrontando graves problemas, que el gobierno nacional se ha quedado más en gestos que en acciones. Han traído algunos especialistas, han traído algunos equipos, pero eso se queda corto para las necesidades de Leticia. Leticia necesita mucho más, necesita aumentar el número de camas, necesita aumentar el número de recursos humanos por 3 o 4. Nosotros estamos haciendo un trabajo técnico, científico a la altura de cualquier ciudad, por supuesto, pero vamos a vernos abrumados tarde o temprano y superados por la pandemia. Doctor Carlos Fernando Vargas Rojas es médico especialista en medicina familiar de la Clínica Leticia, en Leticia, Colombia, en el Amazonas, y es el encargado del manejo intrahospitalario de los pacientes por COVID. Doctor Vargas, muchas gracias por esta entrevista. Seguiremos conversando. La invitación para que nos actualice en las próximas semanas sobre cómo avanzan ustedes con sus labores allá en Leticia. Muchas gracias, muy amable.